Una orden real prohíbe un nombre. Quien lo pronuncie será informado a las autoridades. Pero no es una ley, es una trampa, una cacería para encontrar a un príncipe perdido, asesinando a todo niño que se llame igual. Ahora, el líder de un grupo de huérfanos deberá reclamar ese nombre maldito para salvar a uno de los suyos. Así como el jefe reclama un nombre prohibido para que todos lo escuchen, reclama tu lugar en este canal con una suscripción. Que tu nombre de usuario quede grabado. La noche ardía con gritos desesperados. Un edificio en llamas consumía todo a su paso mientras voces frenéticas clamaban por extinguir el fuego y buscar sobrevivientes. En medio del caos, la imagen de una joven, luego otra, se distorsionaba con el pánico, sumergidas en una corriente púrpura. Una voz resonaba. «Tenés que recordar». Era un recuerdo o una pesadilla que se negaba a desaparecer, un eco de tragedia. Pero el recuerdo se desvaneció, dando paso a una realidad más cruda. Un grupo de chicos, con los rostros marcados por la vida en la calle, expiraba hambriento. De pronto, uno de ellos llegó corriendo, cargando un bulto enorme. «¡Volví! ¡Encontré algo de comida!», gritó con alegría. Para asombro de todos, el saco contenía pan fresco, queso y hasta frutillas. Jamás habían visto algo tan lujoso. Los chicos se amontonaron, emocionados ante el festín inesperado. Pero no todos compartían el mismo entusiasmo. Un joven rubio, al que llamaban jefe, observaba la escena con ojos más agudos. Tomó una frutilla, la examinó y, con una voz tranquila pero firme, le preguntó al chico que trajo la comida. «Esto lo robaste de un carruaje que iba al palacio, ¿verdad?». El silencio cayó sobre el grupo. El jefe le hizo recordar la primera regla: nunca toques nada del palacio real. El chico intentó justificarse, hablando del hambre y de que al palacio no le importaría, que tiraban la comida que ellos tanto necesitaban. El jefe, sin embargo, no lo dudó. «Anda a devolverlo», sentenció, dándole al chico su propia ración como compensación. Mientras el chico se alejaba para cumplir la orden, otro se acercó al jefe con un papel que había encontrado. «Vos sos el único que sabe leer», le dijo. El jefe lo tomó y empezó a leer un anuncio real. Decía que después de 5 años de la desaparición del príncipe Wolfgang Golden Leonard, el cuarto príncipe, la búsqueda se daba por terminada y se lo declaraba muerto. Además, prohibían usar el nombre Wolfgang y ofrecían una recompensa por quien reportara a alguien que lo hiciera. Los chicos, incrédulos, pensaron en la recompensa, pero el jefe los detuvo. «Esto es una trampa», explicó. «Si fuera para cambiar el nombre, darían instrucciones para eso. Pero no, es para que informen a las autoridades». Además, notó que había más soldados de lo normal en la calle. «No es que hayan cancelado la búsqueda», continuó. «Están buscando al príncipe más que nunca, por eso mienten a la gente». La revelación dejó a todos impactados. El jefe había desenmascarado la farsa real. Fue entonces que uno de los chicos, con preocupación en la voz, le preguntó: «Pero, jefe, ¿no es peligroso?». Una mirada de horror se apoderó del rostro del jefe. De repente, todo encajó. «¿El chico que acaba de ir a devolver la comida?», dijo con una voz apenas audible. «Su nombre es Wolfgang». En ese mismo instante, Wolfgang, el chico, se movía sigilosamente entre las sombras, escondiéndose de los guardias del palacio mientras devolvía la comida al carruaje. Creía haberlo logrado, pero no notó la figura oscura que se deslizaba detrás de él, con ojos amarillos brillando en la penumbra. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, una mano se extendió desde la oscuridad para atraparlo. Lo que estaba por venir, nadie podía preverlo. El jefe, un joven rubio de ojos dorados que lideraba a su grupo de chicos de la calle, estaba oculto con el pequeño Wolfgang en la parte trasera de un carruaje real. La situación ya era de por sí riesgosa, pero lo que descubrieron entre los bienes robados fue mucho peor que cualquier guardia: cuerpos sin vida apilados. Una escena brutal que los dejó helados, sabiendo que habían tropezado con algo mucho más siniestro que un simple robo. Mientras intentaban asimilar la horrible verdad, las voces de 2 guardias se acercaron. El jefe, con un instinto protector, sujetó a Wolfgang para que no hiciera el menor ruido, mientras escuchaban, aterrados, una conversación que les heló la sangre. Los soldados hablaban de la búsqueda del cuarto príncipe, de que aún no lo habían encontrado después de matar a todos esos chicos, y uno de ellos incluso sugirió solo matar a todos los chicos de su edad.
La verdad que el jefe ya había deducido del edicto real se confirmó de la manera más cruel. Era una trampa mortal. Pero para el joven Wolfgang, la revelación fue desgarradora. Con lágrimas en los ojos, balbuceó: «Mi nombre es Wolfgang y el de mi hermanito también». El peligro era inminente, real, y no solo para él. Sin dudar, el jefe le ordenó a Wolfgang que corriera, que volviera al escondite del grupo. Le prometió que no dejaría que lo atraparan, mientras el chico, asustado, se alejaba. El jefe, ahora solo, tomó una decisión trascendental. Más tarde, en la concurrida plaza del pueblo, los guardias seguían con su infructuosa búsqueda. Fue entonces cuando el jefe, con el rostro cubierto por una capucha, se adelantó. Con una voz clara y resonante, proclamó ante la multitud y los soldados: «Mi nombre es Wolfgang, yo soy el cuarto príncipe». El asombro se apoderó de todos. ¿Era una locura? ¿Buscaba la recompensa por el príncipe desaparecido? Pero el jefe, o mejor dicho, el príncipe Wolfgang Golden Leonard, sabía exactamente lo que hacía. Al revelarse en público, obligaba a los guardias a escucharlo. Cuando le pidieron pruebas, empezó a contar su historia. Habló de una mansión al norte de la capital, de los carruajes llenos de regalos del palacio y de las visitas regulares del rey, siempre en los meses con 31 días. Un monarca que intentaba, sin éxito, persuadir a su madre para que se mudara al palacio. Todo eso se desmoronó cuando él cumplió 8 años. Un fuego, provocado por un regalo del propio palacio, consumió la mansión y le quitó la vida a su madre. Entre las llamas, ella le gritó que huyera, que no olvidara algo importante y que jamás dejara que lo atraparan. Esas palabras y la imagen de su madre cayendo del edificio en llamas quedaron grabadas para siempre en su memoria. Mientras el verdadero príncipe Wolfgang Golden Leonard, el jefe de los chicos de la calle, era escoltado de vuelta al Palacio Real, los guardias que lo acompañaban se sorprendían. Hablaban en voz baja sobre la madre de Wolfgang, Lady Christine, y cómo todo lo relacionado con ella se suponía que era un secreto estricto, preguntándose por qué el príncipe había decidido aparecer justo ahora. Nadie sabía la verdad, claro, solo el jefe. La gente del pueblo se arrodillaba, agradecida de que Su Alteza estuviera vivo, pero Wolfgang no sentía más que un peso en el pecho. Recordaba una advertencia clara: «Tenés que recordar, nunca codicies lo que el rey posee». En un viejo recuerdo, una figura le decía al joven Wolfgang que, incluso si veía, escuchaba o deseaba algo del rey, debía actuar como si no le importara. El palacio era imponente, dorado y brillante, pero también frío y lleno de tensión. Más guardias de lo normal custodiaban las entradas. 2 sirvientas cuchicheaban. Se decía que el nuevo príncipe se mudaba hoy, pero la disposición era patética y la atmósfera espantosa. Los guardias parecían tensos, como si estuvieran trayendo a una bestia salvaje. Y desde el interior de su carruaje cubierto, con ojos que brillaban con una mezcla de desafío y furia, Wolfgang se sentía exactamente así. Lejos de los lujos, Wolfgang estaba en unos establos, afilando un palo. 2 criadas, temiendo por sus vidas, intentaban entregarle comida y ropa real. «Su Alteza, por favor, póngase la ropa adecuada o me cortarán la cabeza», le suplicaron. Pero Wolfgang, con un grito feroz, las echó, advirtiéndoles que la próxima vez les atravesaría la cabeza si no se iban. No quería nada de la ostentación real. El rey, sentado majestuosamente en su trono, escuchaba el alboroto. Cuando le informaron que el cuarto príncipe llevaba más de una semana viviendo en los establos, negándose a tocar cualquier cosa que perteneciera al monarca, la sala se llenó de indignación. Los guardias gritaron que todo, cada gota de agua, cada aliento de aire y la tierra bajo nuestros pies le pertenecía al rey. Pero el monarca los interrumpió, desestimando a Wolfgang como un niño terco con modales malcriados, producto de haber crecido en las calles. Entonces el rey comparó su propio asiento con el humilde lugar de Wolfgang en los establos, preguntando cuál le convenía más al cuarto príncipe. Y con una sonrisa cruel añadió que Wolfgang no escucharía, igual que su madre, cuya terquedad la llevó a su perdición. «De tal palo, tal astilla», sentenció. Esas últimas palabras fueron la chispa que encendió la furia de Wolfgang. La mención de su madre de esa forma fue demasiado. Gritando, se lanzó contra el rey, su palo afilado como una amenaza. Los guardias apenas lograron contenerlo. ¿Su terquedad la llevó a su perdición?
¿Es eso lo que parecía en tus nobles ojos, Ruthie? Mientras lo sujetaban, un joven con gafas observaba la escena y con una calma inquietante pensó para sí mismo: una daga yace bajo tu lengua. Ese pensamiento del joven de gafas se perdió entre el caos de los guardias sujetando a Wolfgang. Él, con una mirada gélida y una ligera inclinación de cabeza, empezó a alejarse del trono. Mientras sus pasos resonaban por los pasillos, una voz, o quizás un eco de viejas órdenes, le recordaba que debía ser cuidadoso. Vos tenés que recordar, no te acerques a nada, no toques nada, y si ves o escuchas algo, actúa como si no. Justo cuando parecía irse por completo, se detuvo. Con una excusa sobre un libro que se le había caído, se volteó, preguntando si todo estaba bien. El rey, con un gesto de la mano, lo despidió, confirmando que todo estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. El joven de gafas siguió su camino, la advertencia aún en su mente. Y si algo querés, actúa como si no. Más tarde, o quizás en las profundidades de un recuerdo inquietante, el joven de gafas se encontraba solo en una inmensa mesa de banquete. Un solo plato, con un trozo de carne, yacía frente a él. Con movimientos precisos, cortó y se llevó la comida a la boca. Pero la escena pronto se torció, transformándose en una pesadilla. El rostro del rey apareció, forzándole la comida con brutalidad, mientras las llamas lo rodeaban, una imagen angustiante de ser consumido por el poder. Lejos de esa visión, en el rústico lecho de los establos, Wolfgang se despertó de golpe. Sudando y con la respiración entrecortada, se levantó, aún confundido por los vívidos restos de su propio tormento nocturno. «¿Pero qué demonios?», exclamó, el eco resonando en la madera. Mientras tanto, la vida en el palacio seguía su curso. En el gran comedor, el desayuno real era un evento bullicioso, lleno de nobles y sirvientes. El joven de gafas estaba entre ellos comiendo con una compostura perfecta. Un sirviente se acercó al rey para informarle sobre la situación con los sirvientes de los establos del día anterior. ¿Los establos?, preguntó el rey, extrañado. El sirviente le recordó el escándalo que el cuarto príncipe había armado, lo cual el rey recordó de inmediato. El joven de gafas observaba la escena, y en su mente no pudo evitar pensar en Wolfgang. Parecía más una bestia salvaje en cautiverio que un príncipe, reflexionó. Y mientras el palacio seguía con su rutina, él recordaba la historia oficial, que el cuarto príncipe había llegado al palacio después de que su madre, Lady Christine, muriera en un desafortunado accidente. Los secretos del palacio eran profundos y él parecía ser uno de sus silenciosos guardianes. Mientras tanto, Wolfgang, el príncipe, seguía demostrando que era un torbellino indomable, causando revuelo por todo el palacio. El joven de gafas, un tal So-hyuk, lo observaba con una mezcla de preocupación y un conocimiento amargo. Él ya sabía lo que implicaba vivir bajo ese techo. Poco después, durante una de las cenas con el rey, So-hyuk escuchó cómo su majestad despachaba a Wolfgang como un chico malcriado que no duraría mucho. El rey intentó seducir a So-hyuk, prometiéndole leerle un cuento antes de dormir, pero fue interrumpido por un sirviente que le recordaba sus deberes de estado. Al final, el rey le dijo a So-hyuk que le pidiera a su propio padre que le leyera, lo que provocó que So-hyuk se estremeciera, mientras a su alrededor otros jóvenes cuchicheaban sobre la suerte de tener un padre de visita. So-hyuk, lejos de ser un hijo biológico del rey, era el hijo de un ministro y un compañero más en el palacio. A solas, So-hyuk se lavó la cara, pensativo. La verdad del palacio era mucho más oscura de lo que parecía. El rey seleccionaba a los jóvenes huérfanos más apuestos del reino para llevarlos a vivir con él, dedicándoles el doble de tiempo que a los asuntos de estado. So-hyuk se puso una capa oscura, y al mirar los opulentos cortinajes rojos, pensó con frialdad que el reino no tenía un rey benévolo, sino uno cuya capa roja solo servía para asfixiarlos a todos. De repente, Wolfgang apareció en una ventana del segundo piso, aún con su ropa sucia de los establos. Con su habitual franqueza, llamó a So-hyuk chico chuleta y le preguntó qué hacía. So-hyuk, sorprendido por su insolencia, le advirtió que era peligroso estar ahí fuera. Wolfgang intentó acercarse para preguntarle su nombre, pero So-hyuk retrocedió abruptamente, recordando su juramento de no tocar las posesiones del rey. Con una mirada resignada, So-hyuk le dijo a Wolfgang: «Soy propiedad del rey. Esta capa es el símbolo.
Todos los chicos que la llevan vivimos con su majestad. Comemos, caminamos y conversamos con él, y a veces incluso lo acompañamos a sus aposentos privados. Es natural que vos, que acabas de llegar hace una semana, no estés al tanto de estas cosas. Suhyok se excusó para irse, pero Wolfgang con una mirada inquisitiva le lanzó unas preguntas punzantes. ¿Te gustan los hombres mayores? ¿Te gusta el rey? ¿Te trata bien? ¿Se sienta con vos en sus rodillas y te lee cuentos de hadas? Suhyok simplemente le respondió que pensara lo que quisiera, con una indiferencia que ocultaba un dolor profundo. Wolfgang insistió, ¿o es que tienen a tu familia como rehenes? Suhyok, con una calma forzada, le advirtió que si seguía hablando así de imprudentemente, podría enfrentar un final desafortunado antes de lograr sus objetivos. El príncipe, sin inmutarse, le preguntó cómo podía saber él cuáles eran sus planes. Suhyok reconoció que Wolfgang tenía razón, sus planes no eran de su incumbencia, y añadió con un dejo de resignación que él ni siquiera tenía el poder de quitarse su propia capa. Wolfgang entonces bajó el tono y, disculpándose por su desliz, le ofreció: «¿Y si yo pudiera quitarte esa capa?». El ambiente se tensó, y Suhyok recordó las palabras del rey, los cuentos de hadas que le leía, la forma en que lo consideraba su propiedad. Suhyok, repitiendo que era propiedad del rey, fue interrumpido por Wolfgang, quien sentenció con firmeza: «Me voy a convertir en el rey». Un silencio pesado invadió el gran salón. Cuando Wolfgang se disponía a irse, Suhyok lo detuvo. «¿Entonces yo sí podría quitarte esa capa?». Su tono había cambiado, revelando una nueva perspectiva. Luego miró la ropa de Wolfgang y preguntó con un aire práctico: «Si ese es tu plan, ¿cuánto tiempo más vas a usar esa ropa andrajosa?». Justo en ese momento, un guardia gritó furioso a Wolfgang por trepar las paredes del palacio, recordando que esa zona estaba prohibida incluso para las autoridades. Suhyok aprovechó la interrupción para explicarle al príncipe que, en el palacio, la vestimenta define la identidad y el estatus. Le dejó claro que su convicción de rechazar las cosas del rey no era lo mismo que tirar por la borda todos sus derechos y privilegios. Cuando Suhyok intentó marcharse, Wolfgang le pidió su nombre. El joven de lente sonrió apenas y respondió que si Su Alteza el Príncipe se lo pedía, se sentiría obligado a responder, dejando entrever que reconocía su verdadero linaje, pero esperaría a que Wolfgang ocupara su lugar. Mientras tanto, en otra área del palacio, el día a día continuaba. Una habitación llena de jóvenes, incluido Suhyok, se afanaba en doblar montones de ropa. Era un trabajo repetitivo, y en medio del bullicio, la imagen de Wolfgang y su declaración de convertirse en rey volvió a la mente de Suhyok. Cerró los ojos un momento, sumido en sus pensamientos, hasta que un compañero le preguntó si pasaba algo. Suhyok negó, disculpándose, y su compañero le recordó que ser hijo de un ministro no lo eximía de las tareas. La rutina de doblar pesadas chaquetas y capas era tediosa, tanto que uno de los chicos se quejó de lo imposible que era moverse con tantas capas de ropa. Con un truco ingenioso, cortó los bordes de una camisa para que pareciera que la llevaba debajo del abrigo, facilitando el movimiento. Los demás, sorprendidos, celebraron la ocurrencia. Suhyok, sin embargo, se preocupó por las consecuencias si alguien se enteraba, pero el chico le aseguró que no habría problema mientras llevara el abrigo puesto. Un «¡ay, Dios mío!» escapó de los labios de Suhyok, mostrando una faceta menos controlada. Poco después, Suhyok se asomó por una ventana y desde la distancia observó a Wolfgang junto a otra figura importante, conversando en el patio. Una chispa de sorpresa o quizás de preocupación brilló en sus ojos. Wolfgang ya estaba moviendo las fichas en el tablero del palacio. La preocupación de Suhyok se confirmó pronto. Un guardia estaba reprendiendo a Wolfgang con brusquedad, exigiéndole que entendiera que ese no era lugar para mocosos como vos. Suhyok intervino, reconociendo a Wolfgang como uno de los hijos de su majestad, mientras el príncipe, aún bajo el agane del guardia, le reclamaba a Suhyok que la arma de la que le había hablado, los ropajes reales, no servía para nada. Estaba frustrado porque a pesar de vestirse formal, no sentía que lo respetaran. Suhyok, manteniendo la calma, le ofreció conversar mientras caminaban y lo guió a través del palacio hasta los cuarteles de los compañeros del rey. En el camino, le advirtió a Wolfgang que no debían ser vistos hablando en privado o el rey se enteraría. Pero Wolfgang seguía enfocado en su atuendo, insistiendo en que había hecho lo que Suhyok le había dicho. Con paciencia, Suhyok le hizo ver la realidad.
la camisa al revés y arrugada, sin botones en las mangas, la banda en el hombro equivocado, sin meter la camisa y con las botas sucias. Le explicó que, sin el conocimiento adecuado de cómo vestir, ninguna ropa, por más lujosa que fuera, le daría el respeto que un príncipe merecía. Wolfgang, avergonzado y molesto, preguntó si debía ponerse varias capas de ropa para cubrirse, a lo que Soo-hyuk simplemente le pidió que usara una sola capa para no verse ridículo y evitar que los guardias lo echaran. Al entrar a una habitación que parecía un gran guardarropa, Soo-hyuk anunció que le enseñaría lo básico de la vestimenta de un príncipe. Wolfgang sugirió que podía probarse la ropa solo, pero Soo-hyuk se puso unos guantes blancos y le aseguró que tendría cuidado de no tocarlo, enfatizando la importancia de vestir con un propósito. «Tu propósito, señor, es parecer un príncipe». Entonces Soo-hyuk empezó a detallar cada pieza. Una camisa blanca lisa, pantalones a juego metidos en las botas, un chaleco color borrabino que cubría la espalda hasta un tercio y una banda que, en el caso de la familia real, debía ser amarilla. Le explicó los insignias reales con el símbolo del dragón a la izquierda y la luna a la derecha, que representaban la magia. Wolfgang se sorprendió al enterarse de que incluso los pequeños botones estaban grabados con el emblema, y, lo que más le impactó, estaban hechos de oro real, la principal exportación del reino. Soo-hyuk le reveló que esa era la razón por la que las prendas eran innecesariamente pesadas. Finalmente, Soo-hyuk le pidió a Wolfgang que se acercara para que le pusiera la capa, y el príncipe, con un toque de humor o quizás de cautela, le dijo: «No intentes nada perverso». Soo-hyuk terminó de ajustar la capa de Wolfgang, que ahora se veía completamente transformado en un príncipe, aunque con una expresión de ¿de verdad todo esto es mío? En ese momento, una sirvienta que pasaba por el pasillo se asomó por la puerta entreabierta. Al ver la escena, se disculpó entre balbuceos y huyó avergonzada, dejando un silencio un poco incómodo. Soo-hyuk, viendo la confusión del príncipe, aprovechó para decir: «Es Shin Soo-hyuk, señor». Wolfgang, algo sorprendido, le preguntó si era su nombre, recordando que Soo-hyuk le había prometido decírselo en otro momento. Un leve rubor apareció en las mejillas de Wolfgang mientras Soo-hyuk le presentaba una espada ceremonial hecha para el príncipe. ¿Eso es todo?, preguntó Wolfgang, notando lo reservado que era Soo-hyuk. Al ofrecerle la espada, Wolfgang se negó a tocarla. «No quiero tocar nada que le pertenezca al sangriento rey», dijo con firmeza. Soo-hyuk, con su habitual calma, le hizo ver la ironía. ¿Y acaso no estás ya tocando sus pertenencias al usar estas vestiduras reales? Wolfgang, quejándose, aclaró que solo estaba tolerando esos lujos porque un día todo sería suyo cuando se convirtiera en rey. Soo-hyuk asintió, pero le advirtió que aún le quedaban muchas cosas por tocar ese día. Wolfgang, desconcertado, preguntó por qué, y Soo-hyuk le explicó que no podía andar por ahí con ese atuendo si no era un día festivo, y que ahora le tocaba ponerse ropa más adecuada para el día a día. «¿Por qué demonios no me dijiste eso desde el principio?», exclamó Wolfgang exasperado. Ya en un carruaje, Wolfgang mordía una manzana con disgusto, quejándose de lo mala que estaba. Soo-hyuk, sentado frente a él, aprovechó para darle una lección de historia y política. Le explicó que esa manzana venía del ducado de Ulises, una región que antes era famosa por sus frutas dulces, pero cuya economía agrícola se había desplomado hace 2 años. La razón: el duque de Ulises había bloqueado el río del norte. Soo-hyuk insinuó que el rey debía haber acosado al duque, haciendo que él mismo se preguntara por qué lo habían enviado a él, un bufón, en medio de un conflicto de poder entre 2 viejos. Wolfgang, por su parte, observó que la gente inocente era la que más sufría y que alguien debía encontrar una solución. De repente, Wolfgang se dio cuenta de algo. «Espera un minuto», dijo, «¿por qué estás vos acá?». Soo-hyuk le aclaró que había sido el único comisionado para ir con él. No era ningún truco para pasar tiempo juntos, sino que la realeza nunca viaja sola. Había dejado sus vacaciones para acompañarlo y asegurarse de que no hiciera el ridículo, ya que un príncipe siempre viaja con guardias, doncellas y un pacemaker, que es la persona encargada de su agenda y comunicaciones. «Considera tu lugar en el palacio», le aconsejó Soo-hyuk. «En tu posición actual no vas a lograr nada sin mi ayuda».
Al llegar a una majestuosa propiedad, un sirviente les informó que el duque de Ulises había caído enfermo y no podía recibirlos. Wolfgang sonrió con ironía, entendiendo que el duque no quería verlos. Parece que el gran duque no tiene tiempo para perder con un hijo del rey y un humilde príncipe como yo, dijo sarcásticamente. Poco después, Wolfgang vio una figura asomarse y cerrar una ventana, confirmando que la negativa era deliberada. Un asistente sugirió que volvieran al palacio y le dijeran al rey que había perdido el apoyo popular. Suhyuk asintió, pero Wolfgang lo interrumpió. «Dile al duque que el cuarto príncipe y yo nos quedaremos en el ducado hasta que se recupere, y que esperamos verlo entonces», dijo con determinación. El asistente se quedó en shock. «¿Por qué demonios querríamos quedarnos?», preguntó. Intentó poner excusas sobre la falta de habitaciones, pero Wolfgang lo cortó. «No intentes venderme un perro». Suhyuk, con una sonrisa apenas visible, intervino. «Tenemos un lugar donde quedarnos». Suhyuk le explicó a un perplejo Wolfgang que el duque tenía un hijo que no vivía en la hacienda por circunstancias particulares, pero que seguro podría ayudarlos. Wolfgang, curioso, preguntó qué tipo de situaciones, y Suhyuk le respondió que el hijo del duque, un tal Lord Sis, disfrutaba de un pasatiempo bastante peculiar. De pronto, apareció frente a ellos Lord Sis, un joven de aspecto extravagante, rodeado de sus acompañantes y flores, que recibió a Suhyuk con una efusividad que a Wolfgang le resultó extraña. Con una sonrisa, Sis le dio la bienvenida a Maestro Suhyuk. Wolfgang, desorientado por la pomposidad del recibimiento, miró a Suhyuk buscando respuestas. Él, con voz baja, le recordó a Wolfgang que estaban allí para pedir un favor y que, más allá de las apariencias, Lord Sis no era mala persona, todavía. Wolfgang se quedó con la duda. La familiaridad entre Suhyuk y Sis irritó a Wolfgang. «Ni siquiera yo te llame por tu nombre todavía», le espetó a Suhyuk, frustrado por la aparente cercanía de su pacemaker con un desconocido, mientras que con él mantenía una distancia formal. Suhyuk simplemente desestimó su queja como algo sin importancia. Sis, sin prestarle mucha atención a la tensión, se acercó a Suhyuk, lo saludó de nuevo y le pidió que lo llamara Sis, comentando que Suhyuk se parecía cada vez más a su padre. Luego, ante la pregunta de Wolfgang sobre cómo se conocían, Sis reveló que Suhyuk era el único hijo del ministro de Asuntos Exteriores, una noticia que dejó a Wolfgang en shock. Con una sonrisa de suficiencia, Suhyuk le preguntó a Wolfgang cómo pretendía ganarse su confianza si ni siquiera conocía su verdadero estatus. Acto seguido, Sis presentó a Wolfgang ante sus allegados como el cuarto príncipe, dejando claro que conocía su verdadera identidad. Wolfgang no pudo evitar mirarlo con desconfianza. El grupo se trasladó a un inmenso invernadero de cristal, lleno de plantas exóticas y flores. Allí, Sis fue directo al grano. Sabía que venían por el bloqueo. Les ofreció té y dulces, explicando que su padre no era un hombre inflexible, pero que el rey estaba muy preocupado con el entretenimiento y eso desanimaba a sus súbditos leales, como su padre. Wolfgang, harto de tanta parafernalia y de los eufemismos, golpeó la mesa. ¿Qué es toda esta tontería? Dulces, flores por todos lados y esos trajes tan llamativos en tus sirvientes. ¿No vinimos a hablar de asuntos de Estado?, exclamó, indignado por la falta de seriedad. Sis, con calma, le dijo que, aunque fueran a ver a su padre, no los recibiría y que había preparado los dulces porque le gustaban a Wolfgang. Esto solo enfureció más al príncipe, quien exigió que sacaran de su vista esa maldita fiesta del té. Entonces, Sis, con una mirada pícara, se volteó hacia Suhyuk y dijo que en ese caso tendría que servirle el pastel a Maestro Suhyuk. Se acercó sugestivamente a él, casi en un coqueteo. Wolfgang lo vio, apretó los dientes, a punto de estallar de rabia. «Vos, pequeño», empezó a decir, pero Suhyuk, rápido, lo cortó antes de que dijera algo de lo que se pudiera arrepentir. Sis, divertido, exclamó un «¡Oh, no!» teatral. Sis, con la excusa de que se habían quedado sin té, se levantó para buscar más hojas, dejándolos solos en el enorme invernadero. Wolfgang, aún furioso, le preguntó a Suhyuk por qué se había ido si había de sobra. Suhyuk le explicó que Sis le estaba dando tiempo para que se calmara antes de que mostrara más falta de respeto. Wolfgang insistió en que había sido Sis el irrespetuoso, pero Suhyuk le recordó que él mismo se había llamado un simple hijo del rey y un humilde príncipe, y que no debían olvidar su lugar como invitados y menos sin un séquito. Suhyuk siguió,
enfatizando que Wolfgang no debería haber usado un lenguaje tan grosero con Lord Sis porque el lenguaje es el reflejo del alma de uno. Continuó explicando que las palabras pueden mostrar lo que una persona oculta y que para conseguir la reunión con el duque, Wolfgang debía hablar con cortesía, no exigiendo sus derechos como príncipe. Wolfgang, agotado de la lección, se dejó caer en su silla. «Dios mío, otra vez con el sermón», pensó. «Entonces, ¿cuál es el estándar de ese lenguaje refinado del que hablas?», le preguntó, dando un ejemplo de una frase inapropiada contra una más pulcra para ir al baño. Su-hyuk, sin inmutarse, le pidió que no usara palabras que él mismo no usaría. Wolfgang lo miró, pensativo. Su-hyuk remató. «Vos nunca usarías esa palabra, ni siquiera con un cuchillo en la garganta». Wolfgang gimió de exasperación. En ese momento, Sis regresó con una sonrisa, saludándolos como sus queridos invitados y ofreciéndoles un té de rosas. Se disculpó por su descortesía anterior y le explicó a Wolfgang que era difícil hacer que su padre cambiara de opinión. Pero luego, tras un breve silencio, añadió que, aunque no podría organizar una reunión oficial, tal vez, si el príncipe les hacía un favorcito, él podría asegurarse de que lo viera, aunque fuera de manera informal. Mientras tanto, en otro lugar, Su-hyuk mantenía una conversación, quizá con el mismo Sis o con algún otro noble que lo cuestionaba. Reconoció que sus razones podrían parecer extrañas, pero aclaró que para él no era una cuestión de lógica, sino de instinto. Para Su-hyuk, Wolfgang era la única opción posible. En un breve salto, nos encontramos con una escena en la que un guardia, con la cabeza baja y una expresión de culpa, le rendía cuentas al rey. Se disculpaba por no haber vigilado mejor a ese pequeño granuja y por el incidente, aparentemente relacionado con un incendio. El rey, con su habitual desdén, simplemente le restó importancia, dando a entender que no era gran cosa. De vuelta con Wolfgang, lo vemos en una plaza del mercado, preparándose para hablar. Repasaba el discurso 1000 veces en su cabeza, decidido a no mostrar ninguna debilidad ante el Sis. Duque. Subió a un modesto estrado, en medio de una multitud que murmuraba. Algunos lo reconocían como el cuarto príncipe, otros lo despreciaban, llamándolo mocoso o príncipe bastardo. Wolfgang se armó de valor, recordando las palabras de Su-hyuk. «Conectá con ellos, movelos, no les des palabras, sino tu corazón». Decidió dejar a un lado el guión y hablar desde lo más profundo de sí. Se presentó como Wolfgang Goldenlion, el cuarto príncipe, y sin rodeos admitió que sabía que la gente no quería a la realeza, ni a él. Señaló que el rey lo había enviado allí, a un lugar que desaprobaba a la familia real, porque no le importaba en absoluto, dejándolo en una posición tan vulnerable como la de cualquiera de ellos. Conectando con sus oyentes, recordó su origen en las calles, un pasado que lo unía a las dificultades que muchos enfrentaban. Habló de cómo el duque había bloqueado el río, una medida que no resolvía el problema de fondo, y cómo la gente del ducado conocía mejor que nadie la desesperanza de trabajar duro sin recompensa, de vivir sin futuro. Él mismo, dijo, había vivido días sin esperanza. Entonces hizo una promesa. Haría que las autoridades estudiaran la situación de la gente y la producción agrícola, y que se reunieran con el duque para establecer impuestos justos. Pidió perdón por la negligencia del palacio y por ser solo un joven príncipe, pero juró ser un puente entre ellos y la casa real. Les rogó que lo escucharan. En su interior, Wolfgang sabía que no era fácil. No estaba hablando con sus amigos, sino con extraños. Entendía que para captar su atención tenía que hablar con cuidado y honestidad, priorizando la sinceridad sobre la elegancia y, sobre todo, poniéndose en sus zapatos para empatizar. Ese era su discurso. Cuando terminó, las reacciones fueron variadas. Algunos en la multitud se burlaron, diciendo que solo eran promesas vacías de un orador sustituto. Otros, sin embargo, lo defendieron. Si no valía la pena escucharlo, ¿por qué no se fueron? Hubo risas y algunos reconocieron que, aunque el pobre muchacho estuvo un poco torpe, al menos lo intentó. Lo hizo en nombre del duque. Aliviado, Wolfgang se secó el sudor de la frente. Su-hyuk, siempre atento, le ofreció un paño, que él aceptó con un simple gracias. Pero el alivio de Wolfgang no duró mucho. De repente, Sis y Su-hyuk aparecieron justo delante de él, y lo primero que pensó fue: ¿qué
haces vos acá? Creí que andabas con ese afeminado coqueto», refiriéndose a Sis. Sis, con su sonrisa de siempre, no se inmutó y le aclaró que los dos habían estado entre la multitud, escuchando su discurso. Y para sorpresa de Wolfgang, Sis hasta lo felicitó, aunque con un tono que lo dejó un poco irritado. Soyuk, por su parte, le preguntó por qué no había seguido el guión. Wolfgang, un poco avergonzado, admitió que lo había olvidado, pero rápidamente preguntó si, aún así, no lo había hecho tan mal. Soyuk solo lo miró con una media sonrisa, confirmando que había estado bien, aunque le hizo saber que siempre se pueden mejorar las cosas con unas buenas revisiones. La escena cambió a un amplio patio, una especie de arena, donde ya se veían algunas figuras. Wolfgang estaba sorprendido y un poco indignado al ver a un tipo grandote y de aspecto rudo con una venda en la cabeza, que resultó ser un capitán. Él había asumido que era un simple matón o prestamista. «Alguien va a pagar por esto», exclamó, con las manos en la cara, quejándose de que esto era un conflicto innecesario. Soyuk, manteniendo la calma, le recordó que si se comportaba con más aplomo, evitaría esos problemas. Resulta que el duque mantenía el orden en el pueblo con soldados por todos lados. El capitán, el mismo que había confundido Wolfgang, se acercó a él con una mirada curiosa, comentándole que, aunque había oído cosas buenas del príncipe, lo notaba incómodo. Soyuk intervino, sugiriendo que quizás Wolfgang no era muy ducho en el arte de la esgrima tradicional, lo que picó el orgullo de Wolfgang. El príncipe, ya más serio, preguntó a Soyuk si la situación era una emergencia, una ceremonia, un combate amistoso o una guerra total. Soyuk respondió con calma que se trataba de un combate amistoso. Con los ojos llenos de determinación, Wolfgang le dijo al capitán que agradecía su preocupación y luego, con la mirada fija en su oponente, le preguntó si estaba listo. El capitán se sorprendió de su resolución. Mientras los soldados se preparaban para el duelo en la arena, la gente de la multitud murmuraba. Lo llamaban sinvergüenza y se preguntaban qué valor tenía, insinuando que solo usaba trucos baratos y que sería derrotado al instante. Algunos advertían que si hacía trampa, el duque se iría sin más. En general, lo veían como un perro del rey, no como un verdadero príncipe. Soyuk observaba desde las gradas, visiblemente preocupado, mientras el duque de Ulises hacía su entrada. Wolfgang, parado en medio de la arena frente a su oponente, pensó en su madre, Lady Christine. Recordó cómo ella, cuando era necesario, ambos sacaron sus espadas. El soldado atacó con fuerza, pero Wolfgang, con una agilidad inesperada, paró el golpe. Sabía humillarse, pero jamás fue servil. Era cortés, sí, pero siempre conseguía lo que quería. El choque de las espadas resonó en el patio, y el capitán, desde las gradas, no podía creer lo que veía. ¿De dónde aprendió este mocoso a usar la espada?, se preguntó, mientras Wolfgang seguía combatiendo con una habilidad sorprendente. Los golpes metálicos resonaban en el patio, mientras Wolfgang seguía combatiendo con una habilidad sorprendente. Soyuk, desde las gradas, pensó que la destreza del príncipe era inesperada y que la pelea iba a estar reñida. Aunque su atención estaba en la arena, su mente también repasaba la reunión informal que tuvo con el duque. Le había asegurado que entendía su renuencia inicial a recibirlos, sabiendo que el rey lo estaba vigilando, pero que confiaba en que el duque, como un hombre que amaba a su pueblo, terminaría dándole una oportunidad a Wolfgang. Y la pelea no tardó en terminar. Wolfgang, con un movimiento rápido y preciso, desarmó al capitán, mandando la espada a volar por los aires. El árbitro no tardó en declarar al príncipe como el vencedor. Wolfgang jadeaba, su pecho subía y bajaba con el esfuerzo. Se notaba cansado. Pero en medio de su respiración agitada, la gente en las gradas notó una pequeña herida en su mejilla que empezaba a sangrar. Algunos se alarmaron, otros le tenían lástima al capitán vencido. Pero Wolfgang, con una sonrisa mezclada con cansancio y picardía, se limpió la sangre y se dirigió al capitán. ¿Por qué tanto alboroto? Ya estamos a mano, ¿no te parece? Con un gesto de inesperada cortesía, el príncipe le ofreció la mano al capitán para ayudarlo a levantarse. «¡Qué hombre tan amable y cortés es el príncipe!», comentaban los espectadores. Soyuk, que no perdía detalle, pensó: «Ser compasivo le sale natural, pero la cortesía, esa sí que no le debe haber sido fácil aprenderla». Pero la diplomacia de Soyuk ya había surtido efecto. Se le escuchó decir al duque que el reino estaba como agua estancada y lo urgió a abrir las compuertas para que el río volviera a fluir, refiriéndose a los problemas económicos de la región.
Como confirmación de que sus palabras habían funcionado, Lord Sis apareció, eufórico y rodeado de pétalos, anunciando el acuerdo entre el duque y el príncipe para abrir las compuertas. Felicitó a Wolfgang con un aire exagerado. La actitud de Sis fastidió a Wolfgang, quien no pudo disimular su molestia. Sis, pidiéndole que se quitara esa cara, le confesó que al principio no lo había tomado en serio, un príncipe de la calle que hacía berrinches y se metía en líos. Sin embargo, reconoció que Wolfgang lo había impresionado y había logrado convencer a su padre. Luego, con una sonrisa coqueta, Sis le dijo que, aunque había sido un placer tenerlo allí, para su desgracia no le atraían los hombres perfectos. Wolfgang lo miró, completamente desconcertado, preguntándose qué estaba pasando. Sis, sin perder la sonrisa, se acercó, tomó la mano del príncipe y la acarició suavemente. «Podríamos ser buenos amigos, ¿no te parece?», le insinuó. Wolfgang se quedó mudo, congelado por la sorpresa y la confusión. Sis se despidió con una sonrisa y un sirviente se acercó a Soyuk para transmitir las últimas palabras de Lord Sis al príncipe. «Hasta que nos volvamos a ver, Alteza». Sis, lejos de aclarar las cosas, solo aumentó la confusión de Wolfgang con un último mensaje cargado de doble sentido. «No sé qué malentendidos tendrá sobre mí, Alteza», dijo Sis con una sonrisa pícara, «pero la verdad es que yo prefiero hombres como vos». El príncipe, completamente desconcertado, no pudo contener un grito indignado. «¿Qué demonios significa eso? ¡Ese loco!», exclamó, mientras Suyuk lo reprendía por su lenguaje. Alejados de ese momento incómodo, la vida en el palacio seguía su curso. En el rincón más reservado de la biblioteca, un lugar solo para la realeza y unos pocos privilegiados, Suyuk pasaba sus días inmerso en libros. Wolfgang lo visitaba seguido, llegando con un simple «acá estás de nuevo», para luego sentarse a su lado y contarle todo lo que le pasaba. Las cosas que lo alegraban, las que lo frustraban, la gente que conocía. Suyuk escuchaba sin mover un músculo, sin pasar una sola página, mostrando una paciencia y una atención inigualables. Pero esos momentos de tranquilidad no duraron mucho. Wolfgang, para su desgracia, se encontró en una nueva y poco digna tarea, paleando excrementos de caballo en los establos reales. Un trabajo que, claramente, no era para un príncipe. Mientras él sudaba y se quejaba, Suyuk, impoluto y con sus gafas, supervisaba el lugar junto al encargado, inspeccionando los majestuosos caballos, alabando su linaje y su belleza. Cubierto de suciedad, Wolfgang no pudo evitar lanzar una mirada de odio a Suyuk. «¿Hay alguna razón para que yo esté acá, Shin Suyuk, recogiendo esta porquería?», le espetó, justo antes de que un caballo, como si lo entendiera, soltara un sonoro pedo que le salpicó más suciedad en la cara. Mientras tanto, en la sala del trono, un sirviente le confirmaba al rey el éxito de la misión en el ducado de Ulises. Las compuertas estaban abiertas, el agua fluía y pronto volverían a recaudar impuestos. El rey, despectivo, minimizó la participación de Wolfgang, atribuyendo el mérito a otros. Luego, con una mirada inquisitiva, se dirigió a Suyuk preguntándole por su presencia en el ducado y por su buena relación con el príncipe, dejando entrever un celoso interés en su lealtad. Suyuk, en su mente, no dejaba de preguntarse por qué seguía ayudando al príncipe, mientras recordaba las pomposas fiestas y el séquito de jóvenes que rodeaban al rey. Con calma, Suyuk le explicó al rey que su viaje al ducado había sido una coincidencia, ya que Lord Sis lo había invitado personalmente y que simplemente se había cruzado con el príncipe. El rey aceptó la explicación, pero con un gesto posesivo le tomó la mano a Suyuk y le advirtió que no le faltaría trabajo a un principito en el palacio. A Suyuk le preocupaba la reacción de Wolfgang si se enteraba de que el rey mismo lo había asignado a esa tarea tan peculiar. Y mientras tanto, Wolfgang seguía en los establos, despotricando contra el caballo negro que no paraba de escupirle. Los cuidadores, con una sonrisa, trataban de convencerlo de que era un caballo de excelente estirpe y que además era mejor estar al aire libre que encerrado. Pero Wolfgang no los escuchaba, sintiendo que su cerebro se convertía en bosta y que el animal era un hijo del demonio. El caballo, una vez más, pareció entenderlo y le lanzó un nuevo escupitajo, confirmando que los animales, como las personas, saben cuándo los insultan.
Su-hyuk, viendo la escena, notó que el caballo negro se veía bastante flaco y que no quería comer. Cuando preguntó, le dijeron que el animal no se llevaba bien con los otros caballos. Wolfgang, aún con la frustración a flor de piel, soltó que no le extrañaba, que el caballo era un bruto y que ni los de su propia especie lo aguantaban. Su-hyuk, con su calma habitual, le pidió a Wolfgang que no irritara a la pobre criatura. Le explicó que el caballo, al igual que otros animales criados en el palacio, tuvo una vida controlada y difícil, y que algunos, como este, desarrollaban un corazón retorcido. Le pidió al príncipe que intentara empatizar con el animal mientras estuviera a su cargo. Wolfgang no entendía por qué, de todos los caballos del palacio, le había tocado a él cuidar a ese en particular. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, Su-hyuk escribía a la luz de una lámpara. Sabía bien que el reino no tenía un rey benévolo y que el futuro era incierto. Aunque Wolfgang era el único príncipe que odiaba al rey a pesar de sus raíces reales, Su-hyuk no estaba seguro de si se convertiría en el buen monarca que él deseaba. Pero aún así, quería depositar su fe en él. Aunque el odio no era lo mismo que la aptitud. Con una pluma manchada de tinta, Su-hyuk alteró algunos documentos, borrando líneas y reescribiendo. Luego, con una herramienta caliente, manipuló el papel, dejando claro que debía ser precavido y esperar el momento justo para actuar. Al día siguiente, la humillación de Wolfgang continuaba en los establos. Con una pala, intentaba apartar al caballo negro que no paraba de molestar. El animal, con un movimiento brusco, lo golpeó. «¡Maldita sabandija de 4 patas!», gritó Wolfgang furioso, amenazando con hacerlo picadillo. Después de limpiarse un poco, le ordenó al caballo que entrara a su establo, ya limpio, insistiendo en que lo entendía todo. En ese momento, vio a otros jinetes, con armaduras doradas, cabalgando caballos blancos y majestuosos. Wolfgang los observó, y luego miró al caballo negro, que relinchó y giró la cabeza hacia él. Una idea empezó a formarse en su cabeza. Intentó subir al caballo, pero este lo tiró al suelo, salpicándole de nuevo y casi aplastándole la cabeza. «¡Hijo de!», exclamó Wolfgang, el labio ensangrentado. «¡Casi me matás!». A pesar de la rabia y del esfuerzo perdido por mantener la compostura y un lenguaje más refinado, se dio cuenta de algo: el caballo era rápido. Lo miró con una mezcla de frustración y quizás una nueva determinación. El cielo, vasto e indiferente, marcaba el paso de un día más en el palacio. Un establero se acercó al caballo oscuro, que llevaba una semana sin probar bocado, y mientras revisaba sus dientes, Wolfgang se acercó. Al enterarse de la situación, el príncipe, aún resentido por la tarea humillante, se rió, diciendo que tal vez así el animal aprendía. Pero la risa se le cortó al escuchar al trabajador explicar el valor de la bestia, que si se moría, reemplazarla le costaría una fortuna, más de lo que valía toda su ropa de seda y oro. El caballo, como escuchando la conversación, le dio un mordisco al hombre, confirmando su temperamento indomable. Wolfgang, con la información ya procesada, empezó a pensar diferente. «¿Por qué no lo dejamos correr en el campo?», sugirió, notando que el animal no comía. Nosotros los humanos abrimos el apetito después de trabajar duro, ¿no? Quizás a la bestia le pase lo mismo. Pero la prueba no salió como esperada. Al intentar montarlo de nuevo, el caballo tembló, se resistió y de un empujón lo tiró, golpeándolo con una rama en la cabeza. Wolfgang, adolorido y furioso, le gritó al animal que era un idiota, un pequeño demonio. Se desahogó, diciéndole que le estaba dando una chance de escapar, de correr libre. «¿De qué te sirve ser el más rápido si vas a vivir enjaulado? Vos naciste para correr», le espetó, intentando convencer al caballo de que no tenía que servirle, sino usarlo a él para su propia libertad. Exhausto y cuestionándose por qué le hablaba a una bestia que no lo entendía, Wolfgang se apoyó en el cuello del caballo. Y entonces algo cambió. El caballo empezó a moverse, despacio al principio, con un sonido suave de cascos, y luego más rápido. De pronto, era como si sus patas se levantaran del suelo, como si estuvieran flotando en el cielo. Wolfgang, sorprendido, sintió una ráfaga de aire y una libertad que nunca había imaginado. Era una sensación increíble, volar por el aire, mientras galopaban juntos por el borde de un acantilado. En medio de ese galope liberador, Wolfgang sintió cómo la tensión acumulada se disipaba. Había logrado lo impensado. El caballo negro, el que nadie podía domar, ahora respondía a sus órdenes.
Al detenerse junto a un río, el príncipe lo acarició, felicitándolo, aunque no pudo evitar sentir una punzada de molestia cuando el caballo lo lanzó al agua en un último arrebato de su espíritu salvaje. Empapado y con los botines en la mano, Wolfgang regresó, pero la frustración se transformó en una sonrisa al ver al caballo comiendo con ganas. El plan había funcionado. Un mozo de establo lo felicitó, admirado por su habilidad con los animales. Pero Wolfgang, en voz baja, le dejó claro al caballo que la próxima vez no se la perdonaba. «Bestia salvaje, me querías ahogar», le reprochó, con una mezcla de enojo y orgullo. Había una conexión, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Mientras Wolfgang lidiaba con su nuevo amigo equino, Suhyuk, lejos de los establos, se perdía en los recuerdos de su infancia. Lo vemos de chico en una biblioteca inmensa, buscando un libro que marcó su visión del mundo. El cuento de un buen rey. El Suhyuk de antes, rodeado de pilas de volúmenes, leía fascinado la historia de un monarca que no era especialmente sabio, fuerte o elocuente. Sin embargo, su grandeza radicaba en su capacidad para elegir a las personas adecuadas. Un ministro sabio, un comandante fuerte y un embajador elocuente. Aunque los reinos vecinos se sorprendían de que hombres tan capaces sirvieran a un rey tan normal, la respuesta era simple: lo hacían hasta la muerte porque él era simplemente un buen rey. Esa historia contrastaba brutalmente con la realidad del joven Suhyuk en el palacio. Él ya era testigo de cómo se quemaban documentos en secreto y de la extraña relación de los compañeros que rodeaban al rey. El monarca, con su presencia imponente, ejercía una fascinación un poco enfermiza sobre Suhyuk y los otros jóvenes que había elegido como su compañía personal. Un día, el rey le dijo a Suhyuk que su padre, el ministro Shin, lo visitaba y que era afortunado de tenerlo ahí. El encuentro fue breve. Su padre le expresó su preocupación, le preguntó si estaba bien y notó cuánto había crecido, pero fue interrumpido rápidamente por un sirviente que lo convocó de nuevo ante el rey, dejando a Suhyuk solo una vez más en el frío y solitario palacio. Aún así, Suhyuk le dijo a su padre que no se preocupara por él y que se fuera tranquilo. Una vez solo, el joven se dirigió a la biblioteca. Con un libro en mano, lo usó para abrir un compartimento secreto en la estantería, revelando su convicción interna. En este reino no hay un buen rey. Fue entonces que, con la imagen de Wolfgang en su mente, se reafirmó: por eso he decidido. Mientras tanto, en los establos, Wolfgang seguía con la humillante tarea de cepillar caballos. Uno de los soldados, que acababa de llegar agotado, se quejó del trabajo interminable y de lo temprano que era Wolfgang. El príncipe, fastidiado, le dijo que dejara de bromear y que lo ayudara. El soldado se disculpó, explicando que estaban demasiado ocupados preparando las túnicas para el festival que se acercaba. A Wolfgang le pareció extraño que un soldado, cuya misión era proteger el reino, estuviera haciendo tareas de sastre. El soldado solo suspiró, dando a entender que esas eran órdenes del rey y que a sus superiores no les gustaba verlos ociosos. Al ver esta situación, a Wolfgang se le ocurrió una idea. Mirando a los caballos, propuso organizar una carrera de caballos para el festival. El soldado, sorprendido, dudó, diciendo que eso era algo de campesinos y que no era apropiado para el palacio. Wolfgang respondió que el festival era para celebrar la cosecha y honrar a los agricultores y al ganado, así que, ¿qué tenía de malo un juego de campesinos para que ellos también disfrutaran? Cuando le dijeron que nadie en el palacio conocía esos juegos, Wolfgang, con una sonrisa pícara y señalándose a sí mismo, dijo: «Me tienen a mí, soy el maestro de todas las cosas sin gusto». Y añadió que nadie se quejaría si un príncipe se encargaba de organizarlo. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando le preguntaron si pensaba participar, Wolfgang no dudó. ¿Y por qué no? El problema era que el famoso caballo negro, el mismo que le había dado tantos problemas, apareció mordiendo y con una mirada desafiante. El soldado le preguntó a Wolfgang cómo pensaba correr con ese animal. La noticia de la carrera llegó a oídos de Suhyuk, quien, desde la distancia, se preguntó qué estaría tramando Wolfgang ahora. ¡Uf, qué final! Esto se puso de infarto. Si Wolfgang es el maestro de lo sin gusto y lo hace estallar, ustedes sean maestros explotando ese botón de like. Suscríbanse para no perderse el próximo capítulo y comenten qué manhwa debería ser el siguiente. ¡Nos vemos en la próxima, gente!